que les llevo. Y si te lo demuestro, Necesita renuncias a de la unidad de todos, no de los Porque pleitos. ese es el principal problema del país. López Obrador pide combatir la guerra posición sucia. está el candidato de la coalición que dan como favorito a Andrés Manuel López Obrador. El candidato de izquierda, en las últimas intenciones de voto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. De Cristo Jesús, porque Cristo Jesús luchó a favor de los Formó el pobres. Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el que aspira a llegar a la 87 residencia millones de oficial mexicanos están a... ¡Viva México! ¡Viva México! Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Desde su origen en la antigua Grecia, la democracia fue considerada como una forma de gobierno donde las decisiones políticas eran tomadas por la mayoría, es decir, donde el poder era ejercido por el pueblo. Pero bien se sabe que esa no es la única constitución posible, hay otras maneras de organizar una comunidad. Según se otorga el mando a una clase formada por unos cuantos individuos, se le llama aristocracia, o a una sola persona se le llama monarquía. Estas nombran a las formas de gobierno según sean muchas, pocas o una de las personas que tengan el poder y tienen sus correspondientes formas incorrectas en la demagogia, la oligarquía y la tiranía. Debemos señalar que el conocimiento de la democracia no puede separarse del análisis del sistema en el que se ubica al lado de otros regímenes políticos. La democracia es parte de un sistema mayor. Desde esta perspectiva se aprecia una cuestión interesante en contraste con lo que sucede hoy, en el sentido de que la democracia es considerada como la más deseable de las alternativas. En la antigüedad no fue así. En las clasificaciones de los autores de aquella época generalmente la encontramos entre las formas indeseables. Platón, en su libro La República, al representar una tipología que va de la mala a la peor, enlista a la timocracia, a la oligarquía, a la democracia y a la tiranía. Por su parte, Aristóteles, en su libro La Política, reconoce como formas buenas a la monarquía, la aristocracia y la politeia, y como formas malas a la tiranía, la oligarquía y a la democracia. Aún reconociendo que la democracia en la antigüedad no gozó de un buen prestigio por las razones aludidas, hubo opiniones a su favor, sobre todo cuando se le opuso a la monarquía. Esas opiniones favorables destacaban que era preferible la distribución en lugar de la concentración del poder. Por ser la igualdad el valor fundamental de la democracia, también era preferible que el poder estuviese repartido entre los ciudadanos que acaparado por un solo individuo. Para los antiguos, sobre todo en Atenas del siglo V a.C., la igualdad de poder significaba dignidad política por encima de las diferencias de riqueza y procedencia social. Quienes tenían derecho a entrar en la Asamblea Popular podían participar personalmente, sin necesidad de intermediarios, en la formación de las disposiciones colectivas. Entre ellos no se admitía la integración de facciones que los dividieran e hicieran pensar en el interés de esos grupos en lugar del beneficio colectivo. Los individuos que a pesar de todo procedían de esa manera eran castigados con el ostracismo, es decir, se les condenaba a abandonar la ciudad por un tiempo predeterminado. La distribución del poder en la sociedad puede ser mediante la participación social, la cual se encuentra a través de la cultura política, la que supone cauces de comunicación entre gobernantes y ciudadanos, intensificando las actividades del grupo para promover y gestionar sus intereses. El consenso es un ejercicio de la democracia donde se busca una comunión entre los diferentes actores respecto a los problemas sociales. El pluralismo busca que el poder no se concentre en la parte superior. Para ello se crean mecanismos como la división de poderes. La poligarquía es un orden político que tiene presencia de 7 instituciones: funcionarios electos,
elecciones libres e imparciales, sufragio universal, derecho de ocupar cargos públicos, libertad de expresión, variedad de las fuentes informales y autonomía asociativa. Ok, democracia en la antigüedad. Esta surge en la antigua Grecia. Se basaba en la igualdad de calificaciones de todos los ciudadanos para ejercer las funciones administrativas o judiciales. Cualquier persona, sea hombre, podía influir sobre las decisiones que se llevaban a cabo políticamente en la antigua Grecia. La elección no era determinante, como se acaba de mencionar, en términos generales para designar a quienes debían desempeñarlas, y por ello lo usual era que los puestos se asignaran por sorteo. No más entre los hombres, no había para las mujeres en aquel entonces. Algo que era este modelo fue muy cuestionado por Aristóteles y Platón. La democracia moderna surgía en el siglo IV a mediados hasta el siglo V. Se sustenta en un procedimiento electoral, algo que hoy en día es muy común. Los gobernantes deben ser electos por la mayoría del pueblo, pero mayoría hombre. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué se retira tanto el sexo? Porque pues no se tomaba la consideración de las féminas para votar. Era entre los hombres y nada más. Este principio general tiene varios matices. Por gobernante se entiende a todos los que ejercen funciones públicas en el seno de los tres poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque claro que no todos son electos en su totalidad, sino de que hay algunos que son designados por méritos o por no más. Pero algo tienen que influir. Ok, ahora hablaremos de la democracia representativa, que es una de las democracias más predominantes en pleno siglo XXI. Esta pone mucho énfasis en el control de las acciones y decisiones de los gobernantes, o sea, el poder ejecutivo. Esta actividad es realizada por el órgano legislativo, que viene siendo como los diputados aquí en México, cuya actividad principal es supervisar la actividad gubernativa. ¿Cómo es que se llega a esto? Para que haya el órgano legislativo se necesitan diputados, y para que haya diputados se necesitan los electores, que es el pueblo. En esta democracia el pueblo directamente no está involucrado en la toma de decisiones. Manda a un representante electo, que viene siendo un diputado, para que vaya a una Cámara de Representantes, en este caso en México Cámara de Diputados, y ahí vele por los intereses del pueblo que lo votó, que lo puso en su posición. Ahora veremos las principales formas de control en la democracia representativa. 1. La auditoría de las cuentas gubernamentales. O sea, checar si las arcas del gobierno están siendo utilizadas de una manera eficiente, donde no haya robo ni corrupción. 2. La formación de cuerpos de investigación para indagar irregularidades de la autoridad pública. Aquí ya es cuando entran ciertas instituciones que se ayudan de vigilar y de regular las acciones de los políticos, tanto del ejecutivo, del legislativo y judicial, y que estén bajo los márgenes de la ley, como por ejemplo para evitar la corrupción o el abuso de poder. 3. La comparecencia de los gobernantes o funcionarios públicos ante el cuerpo legislativo. Como tanto gobernantes como funcionarios públicos tienen la obligación de ir hacia la Cámara de Representantes, tanto del municipio, tanto del estado, tanto del país, a ir a exponer cómo su gobierno está dando resultados o qué acciones se están tomando en este mismo, ante los representantes del pueblo, que son los diputados, que son electos por nosotros. 4. Formular y vigilar las normas encaminadas a promover la transparencia de las decisiones gubernamentales. En esta aplica la de que el gobierno no tiene ningún derecho de aprobar o aplicar una ley por debajo de la mesa. Siempre tiene que haber transparencia, y el pueblo tiene derecho a saber qué es lo que está sucediendo con su gobierno y qué es lo que va a pasar o en qué afecta tal ley al país y a su estilo de vida. 5. Realizar elecciones periódicas para renovar cargos públicos. Como todos sabemos, un funcionario público no puede estar en su cargo por siempre en una democracia. Tiene que haber un límite, aunque hay casos de que sí son electos
infinitamente, o 2 cargos sí, 1 cargo no, 2 cargos sí, como en el caso ruso. Pero en una democracia representativa esto no aplica, se debe de realizar cada vez, cada cierto tiempo, una renovación de los cargos, porque así lo que se hace, se fomenta el ingreso de nuevas ideas y de nuevos cerebros, por así decirlo, al gobierno, que pueden ayudar a mejorar e a impulsar más las acciones del gobierno. 6. Revocación de los cargos. Así como los funcionarios públicos fueron puestos por el pueblo, o sea, por nosotros en sus cargos, también tienen derecho a ser revocados de este, siempre y cuando hagan una falta a su cargo o hagan algo que dañe al gobierno o al país en sí. Un ejemplo reciente es el caso del impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. Con el caso de Petrobras, le costó la presidencia, más prisión. Y en su lugar fue puesto Michel Temer. Pero esto nos da una idea de que nadie es indispensable y nadie es irrevocable en una democracia representativa. Anteriormente se menciona la democracia indirecta, la representativa y participativa, pero existen distintos ángulos de los que se puede apreciar la democracia y a continuación veremos los calificativos. La democracia liberal se basa en las ideas que se tenían en el siglo XVII, las cuales promovían valores de libertad e igualdad entre las personas que estaban en el círculo político. La socialdemócrata surgió como una forma contraria al liberalismo democrático, debido a que el individualismo sobre la colectividad generaba efectos no del todo buenos. Así se privilegiaba el socialismo democrático. Existe una dualidad económica que se deriva de las propiedades de los medios de producción. En el capitalista existe el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción, y la protección es algo básico en el régimen democrático liberal. Mientras que en la democracia socialista se inicia con la idea de que los medios de producción deben ser de quien originalmente eran, el pueblo. Estos medios a lo largo del tiempo han sido arrebatados, de modo que este sistema democrático funciona correctamente solo si estos medios son regresados a sus dueños originales. Es una dualidad que busca distinguir a dos posiciones de carácter social: la burguesía como una clase hegemónica que cuenta con los medios de producción y que mediante elecciones busca mantener su poder como una clase social utilizando a la democracia representativa. Por otro lado, las democracias populares son simplemente construcciones de tipo burocráticas. La democracia mayoritaria tiene las siguientes características: A. Concentra su poder en el legislativo y es de único partido. B. Predomina las acciones y decisiones del poder ejecutivo. C. En la sociedad existe un sistema bipartidista. D. El sistema electoral es mayoritario. E. La competencia política se realiza entre grupos de interés. F. Se trata de un gobierno centralista. G. Existe predominios de la Cámara Legislativa de un partido. H. La concepción es flexible y no hay supervisión y rendición de cuentas de poder legislativo por parte del Poder Ejecutivo. J. El Banco Central es dirigido y operado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, la democracia conceptual tiene las siguientes. El Poder Ejecutivo es producto de la coalición partidarias. Existe un fuerte equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El sistema político está descompuesto por varios partidos políticos. Existe un sistema de representación proporcional. Existe una concentración corporativa de los grupos de interés. Los gobiernos son una federación con altos grados de descentralización. Existe un alto grado de auditoría de las decisiones y acciones del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. El Banco Central es independiente de las decisiones y acciones del Poder Ejecutivo. Esta división de la democracia ha surgido de la apreciación que se tiene sobre la noción de la gobernabilidad en el sistema, es decir, de la capacidad real que tiene el Poder Ejecutivo para dirigir y realizar las acciones necesarias para lograr los objetivos sociales. Las instituciones gubernamentales no funcionan adecuadamente debido a la capacidad de gobernabilidad. El país puede presentarse en paro y llevar un desorden generalizado. La democracia es la peor forma de gobierno imaginable
excepción de todas las demás que se han experimentado. Menciona Winston Churchill: si la democracia es el gobierno en el nombre del pueblo para generar un beneficio general, como primer paso se debe garantizar la efectiva representación de la voluntad e interés del pueblo. Es por ello que la democracia debe evitar y buscar soluciones a los siguientes problemas. 1. Desviación y tribalización del problema electoral. 2. Degradación de la política y desprestigio de las clases políticas. 3. Financiamiento litigio y comprometedores hacia los candidatos. 4. Poderes facticios provenientes del crimen organizado, narcotraficantes o asociaciones criminales. 5. Que el poder financiero no condicione las decisiones del gobierno. 6. Que el poder empresarial no condicione sus inversiones en las diferentes regiones del país. 7. Evitar la burocracia y tecnocracia. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video. Hasta luego. Bye. Quédate en casa.